Listo. Sí, podemos empezar si gustan. Es una inflamación de tipo traumático. Es una inflamación por traumatismo repetido. Ok, ahora vamos a hablar de la etiología. Esta se va a dividir en dos grupos. Vamos a tener a la laringitis que nos va a dar, un grupo que nos va a dar la infecciosa y otra que nos va a dar la no infecciosa. Dentro de la infecciosa vamos a encontrar a la vírica, que va a dar principalmente la laringitis catarral. Esta va a estar dada por rinovirus, adenovirus. Después vamos a tener la laringitis gripal, que nos la va a dar la influenza tipo A y B, y la laringitis herpética, que va a estar dada principalmente por herpes simple tipo 1 y 2. Después vamos a tener la que va a estar dada por bacterias, principalmente por el micoplasma, por la diftérica y por otras bacterias.
Dentro de la fúngica vamos a encontrar a las candidiásicas, por Aspergillus y por histoplasma. Y finalmente vamos a encontrar a las granulomatosas, que van a estar dadas por la tuberculosa y por la sifilítica. La tuberculosa en este grupo es la más común. Después vamos a tener la no infecciosa, a la laringitis alérgica o por hipersensibilidad, principalmente la tipo 1, la laringitis medicamentosa, la aguda por sustancias inhaladas, la acústica por un reflujo laringofaringio, la laringitis por trauma o esfuerzos y la laringitis autoinmune. Y ahorita les vamos a ir explicando una por una. Cáustica cáustica, o sea, por algo, alguna sustancia química que hace una quemadura. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la laringitis aguda no infecciosa, pues estas incluyen diversas etiologías en las cuales van a estar destacadas alergias y agentes inhalatorios. Por ejemplo, o más bien, dentro de ellas, que ya lo mencioné anteriormente, está la laringitis por una hipersensibilidad o alergia, que esta es una inflamación aguda de la laringe, de las cuerdas vocales y del resto de la mucosa laríngea. Frecuentemente, pues esta es producida por alérgenos, por aerotransportadores inhalados, picadoras de mosquito, ingestión de alimentos o ingestión medicamentosa. Se caracteriza principalmente por un edema laringio, además de que esta va a estar a consecuencia de una vasodilatación aguda. El paciente va a referir que va a sentir cosquilleo en la laringe y va a decir que tiene un garraspera. Sin embargo, el tratamiento urgente se lo vamos a mandar ya que haya una obstrucción en la vía aérea. También es importante mencionar que en este tipo de laringitis puede haber otro tipo de síntomas con él, que puede ser un eritema, picor, exantema o broncoespasmo. La siguiente laringitis puede ser la laringitis medicamentosa por mecanismo no inmunológico, la cual estaba leyendo que puede presentarse en pacientes que están en tratamiento con antivitamina K, que puede dar origen a una laringitis aguda. Sin embargo, en este tipo de laringitis se va a hacer una presencia, un hematoma, que se va a localizar en la cara lingual de la epiglotis. En este tipo de laringitis, el cuadro clínico va a hacer referencia a una epiglotitis, sin embargo, pues no va a haber signos generales de una infección. Para poder diagnosticar este tipo de laringitis, vamos a utilizar la laringoscopía, en donde vamos a visualizar un hematoma, el cual se va a localizar esencialmente en la región supraglótica de la laringe. Como la siguiente laringitis importante es la laringitis aguda inhalatoria o térmicas y también la laringitis cáusticas. Pues este tipo de laringitis, cabe mencionar que decía que como sabemos la laringe está cubierta de mucosa y también tiene pliegues, sin embargo cuando llega a un agente cáustico o térmico suelen ser muy sensibles a estos agentes. También en las laringitis térmicas o inhalatorias, decía que si nosotros o los pacientes llegan a consumir sustancias gaseosas, como son bastante
en su momento de resultado después de consumirlas, llegan a hacer una combustión, pues suelen ser muy agresivas con la mucosa de la laringe. Bueno, aquí les muestro algunas imágenes. Y bueno, hablando de la laringitis cáustica o por reflujo laringofaringio, pues esta principalmente se da por alguna inhalación o una ingesta de productos volátiles, ya sea ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, cloro, gasolina. Sin embargo, también puede suceder que el paciente hay una ingesta de productos cáusticos, el cual puede haber más una disfagia que una disfonía. Habitualmente ese tipo de laringitis va a ir progresando crónicamente. Sin embargo, puede que el paciente lo presente de una forma aguda o subaguda. Existe una diferencia entre el reflujo laringofaringio y el reflujo gastroesofágico. Una de las grandes diferencias es que el reflujo gastroesofágico, el paciente va a referir una regurgitación ácida y un ardor gástrico. Y a diferencia del reflujo laringofaringio, el paciente va a referir tos, disfagia, ronquera, puede haber un globus faringio. Este tipo de laringitis, pues lo podemos diagnosticar con una laringoscopía, lo cual vamos a apreciar una fase aguda de esta laringitis, además de que vamos a observar que está bastante irritada la parte posterior de la laringe, además de que va a haber una mayor depósito de moco en la parte del enteroideo de la faringe. Y bueno, ya... No, de la faringe no, perdón. De la faringe no, de la laringe. El espacio interaritenoideo es... sí, de la laringe, perdón. Es y a nivel de la glotis. Sí. Y hablando ya por último de la laringitis por trauma o esfuerzo vocal, esta se manifiesta clínicamente por la disfonía e incluso puede haber afonía en el paciente. Esta pues va a ser de aparición bastante brusca y va a ser por un sobreesfuerzo vocal. Obviamente pues va a aparecer principalmente en pacientes que tengan un mayor uso de la voz. También puede ser causado por tabaco, por aire acondicionado, por medicamentos que resecan la mucosa y también por algunas infecciones que no han sido bien tratadas en las vías aéreas altas. También marcaba que existe un llamado latigazo faringio, que es por la laringitis traumática y principalmente se da... presenta el paciente disfonía, en algunas ocasiones afonía y normalmente se da en pacientes que tengan un esfuerzo laríngeo bastante violento, que puede ser un grito, tos, un estornudo bastante violento.
Y bueno, hablando ya del cuadro clínico, por su parte va a ser un proceso inflamatorio agudo en las vías respiratorias altas. Sin embargo, aquí lo encontré en dos bibliografías y lo marcaba bastante diferente. En la primera bibliografía marcaba que puede ser uno o varios síntomas, los cuales puede ser la disfonía, la odinofagia, la otalgia refleja y la disnea en grados variables. Sin embargo, recalcaba bastante bien que la sintomatología puede variar según la etiología. En la otra bibliografía marcaba que la laringitis suele ser gradual e inicia con rinorrea, tos y fiebre. En este caso sí es viral, y entre las 18 a 48 horas va a haber síntomas progresivos. En este caso puede aparecer la disfonía, tos perruna y un estridor respiratorio. Puede haber o no disnea o puede haber o no fiebre. Sin embargo, también este es un cuadro clínico bastante característico del grupo. Y bueno, en el diagnóstico es importante saber que para poder llevar dentro de una escala, para poder un diagnóstico preciso al paciente, vamos a utilizar la escala de Wensley. También he marcado la otra escala de Tiusic. Sin embargo, esta escala normalmente va dirigida a pacientes que tienen Krupp. Bueno, en esta escala lo que vamos a utilizar principalmente es marcar una puntuación clínica de cómo viene el paciente con laringitis. Esta obviamente vamos a utilizar la gravedad para determinar la presencia de un estridor respiratorio, de una retracción de la pared torácica, de la ventilación, si el paciente tiene cianosis, además de su nivel de conciencia. Entre más alto sea el número de puntuación, va a ser, pues, va a estar grave o no va a estar normal el paciente. También marcaba la pulsioximetría, sin embargo, decía que no era muy importante. Sin embargo, pues podemos tomarlo en cuenta para monitorear al paciente, ya que está un poquito más grave. El siguiente, la ecoscopia indirecta o la nasofibroscopía. Aquí era muy importante, ya que podíamos observar y presenciar los signos inflamatorios de la mucosa de la faringe y sobre todo en las cuerdas vocales. Y vamos a visualizar principalmente los aspectos cognitivos en su totalidad, con filamentos bastante inflamados en las cuerdas vocales por una hipersecreción de la mucosa, además de que vamos a encontrar las bandas ventriculares bastante afectadas. Otro diagnóstico que podemos utilizar, para el diagnóstico, es la radiografía anteroposterior del cuello. Sin embargo, marcaba que no era muy necesaria. De hecho, pues no se utiliza, pero pues podemos tomarla en cuenta. Principalmente, pues aquí en la radiografía anteroposterior del cuello, pues íbamos a observar un estrechamiento progresivo y simétrico de la tráquea, la cual íbamos a observar un signo como lo observamos en la imagen, que es en punta de lápiz o de aguja, o también llamada del campanario. Sí, pero es que aquí hay que recalcar que esta solo es para por el estrechamiento subglótico, ya sea por una causa aguda o crónica. No es para cualquier parte de obstrucción o sea, por ejemplo, para una laringitis en la cual lo que está inflamado son las cuerdas vocales, o es una disfonía con inflamación de las cuerdas vocales, no va a haber este signo. Nada más es para cuando está estrecha, específicamente en esa área la laringe. Uh-huh. Sí. Y bueno, en el diagnóstico diferencial, pues marcaban varias, pero creo que esas eran las más importantes, que era la laringitis espasmódica, la traquitis bacteriana y la epiglotitis. Y para poder diferenciarlos, pues, principalmente la laringitis espasmódica, este tipo de patología no se suele asociar con un cuadro vírico. En la traquitis bacteriana no responde al tratamiento si le llegamos a dar al paciente tratamiento para la laringitis, y en epiglotitis pues marcaba que no era tan común si el paciente ya estaba vacunado frente a Haemophilus influenzae tipo B, pero pues la podíamos descartar.
También había otras causas de obstrucción de la vía superior que pueden ser infecciosas, mecánicas, por angioedema, neurológicas, las causas congénitas, lesiones térmicas, lesiones químicas y metabólicas. Sin embargo, creo que me faltó mencionarle que dentro del diagnóstico, pues tenemos que hacer, se diagnostica principalmente por el cuadro clínico. Entonces, podemos descartar ese tipo de otras causas de obstrucción para pues no confundirnos. Y bueno, en el tratamiento, al paciente le podemos mandar como primera opción una humidificación y oxigenoterapia. En la humidificación no había mucho relevancia, sin embargo, al paciente lo que le podemos proporcionar era más tranquilidad en la sequedad de la mucosa, además de darle un poquito más de tranquilidad. Y en oxigenoterapia, pues solo era necesario si el paciente presentaba una saturación de oxígeno menor a 94%. Y en el tratamiento, bueno, aquí una bibliografía marcaba el tratamiento que se le mandaba al paciente que tenía también CRUF. En otra, pues me marcaba ya con diferentes escalas, ya sea leve, moderado o grave. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, le podemos mandar adrenalina, corticoides, que puede ser la dexametasona, la prednisolona y la aéreas. Sin embargo, también marcaba otro tipo de tratamiento que es leve, moderado, grave, que leve pues principalmente se daba a medidas generales, reposo, hidratación, si llegaba a urgencias el paciente pues otorgarle la dexametasona oral y bueno, que están en observación. El moderado, aquí ya se le mandaba adrenalina. La dexametasona no es oral, la dexametasona es intramuscular o intravenosa, pero... Okay. Bueno, entonces le cambiamos para que no se confundan. Y bueno, en el moderado le mandábamos adrenalina junto con el corticoides, que es la dexametasona. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si el paciente se presentaba cianótico con una buena respiración y tenía hipoxemia, pues tenemos que hospitalizarlo, pero pues si no habían estos tres signos, pues podemos llevarlo a su domicilio y pues estar en observación. Y ya en grave, pues aquí ya le tenemos que administrar corticoides, además de adrenalina junto con Heliox, pero si el paciente ya presentaba hipoxia, una disminución en el nivel de conciencia y disnea, aquí ya tenemos que hospitalizarlo e intubarlo. Y bueno, estas son algunas indicaciones de ingreso hospitalario. En este caso, el paciente ya se presenta grave, que puede ser por una laringotraqueitis grave, que tenga sudor en reposo o dificultad respiratoria, que tenga signos de hipoxia, que ya tenga alteraciones en el estado general, esté cianótico, entre otras. Y bueno, el pronóstico se va a tratar de un proceso benigno y autolimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a propagar a otras partes del cuerpo y que tampoco va a afectar a tejidos adyacentes, aunque es muy común que encontremos a pacientes con este padecimiento en la sala de urgencias. Solamente menos del 5% de los pacientes van a requerir que sean entubados, va a tener una mortalidad muy baja y el 15% va a tener un carácter desencadenante. Y el tratamiento con dexametasona intravenosa nos va a ayudar a disminuir en su mayoría los síntomas que puede llegar a tener nuestro paciente. Y su recuperación va aproximadamente de los 10 a los 14 días de forma evolutiva, pero en algunas personas se puede progresar a que sea una crónica. Y bueno, pues sería todo por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aclaración o agregar? Yo nada más una rápida en cuanto al tratamiento grave. ¿Qué es el Heliox? Ahí lo mencionaba. Yo no sé exactamente a qué se refiere porque
pues yo no he sabido que se use, pero ahí lo mencionaba que es una mezcla de gases, helio, sí, ¿qué otra cosa? Por ahí tienes la diapositiva. ¿Qué encontraron al respecto? Nada más lo que mencionaron, porque no, yo desconocía ese tratamiento con heliox, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, digo, no sé qué tanto verdaderamente en la práctica se usa, aunque esté descrito, porque pues se usa el oxígeno solo, ¿no? ¿Alguien más? Yo, doctora. Sí. Bueno, es que mencionaron lo que era la escala de Westley. ¿Podrías repetir para qué era esa escala? Es que no se trabó. No te quedó claro, porque lo que pasa es que, bueno, ahorita si quieren lo ponen en la diapositiva, pero son escalas para determinar o definir la gravedad de dificultad respiratoria, para con ello actuar en cuanto al tratamiento. También lo mencionaban en el CRUP. O sea, de hecho es una escala para clasificar la gravedad de afección de la vía aérea superior e inferior, en el caso del CRUP específicamente. Entonces, esa clasificación de leve, moderado o severo sirve para poder enfrentar el tratamiento y el pronóstico también del paciente. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, entonces, ¿la única diferencia con el CRUP es la etiología? Es que les mencionaba que hablar de disfonía o hablar de laringitis puede ser como un tema muy general, porque la laringitis o la disfonía pueden ser no solamente causadas por agentes infecciosos. Ya vieron ahí la lista tan grande que hay de causas de laringitis específicamente, y a veces la laringitis puede ser más bien sinónimo de glotitis, digamos, o sea, las cuerdas vocales están inflamadas y por lo tanto el paciente tiene disfonía. ¿Están inflamadas o tienen algún factor, algún fenómeno agudo o crónico que ocasiona alteraciones en la vibración que las cuerdas vocales tienen y eso genera síntomas como de disfonía o de datos de dificultad respiratoria como el estridor? Se requiere una obstrucción de la vía aérea de un 60% para que una persona presente estridor. Menos de esa se supone que no hay un estridor audible, pero el paciente puede referir disnea y puede o no tener disfonía si están afectadas o no las cuerdas vocales. Entonces, en el caso del CRUP, podemos decir que es la causa de disfonía en los niños más frecuente, porque está afectada toda la laringe, efectivamente, pero la parte que explica que el paciente tenga estridor, además de la disfonía, es que está inflamada la subglotis. Si se reduce la luz, se va a generar esa turbulencia del aire y se genera el estridor. Que el estridor es un ruido, como un quejido que se escucha al momento, ya sea de las dos fases de la respiración. Puede ser en la inspiración o en la expiración, o en las dos, que se denomina como un estridor bifásico. Entonces, no, digamos que CRUP es CRUP y es un tipo de subglotitis, o sí, específicamente hablando, y laringitis puede ser únicamente que está afectada únicamente la glotis, es decir, las cuerdas vocales, ¿sí? Sí hay un poco de confusión en la literatura. Su bibliografía es principalmente de libros de pediatría, ¿verdad? ¿O vieron en algún libro de otorrino? No, la mayoría es de pediatría. Ajá. Es que laringitis aguda en niños casi sí la manejan en pediatría como igual a CRUP, porque es la más común. Un niño que tiene
disfonía, o sea, está ronquito, tiene disfonía y tiene además estridor, por frecuencia lo que es más común que tenga es croup, si esto es agudo. Si es crónico, pueden ser varias etiologías. Entonces, sí, desde el punto de vista de la población, de la etapa en la que se está definiendo la enfermedad, podríamos decir es o una causa infecciosa aguda, en el caso de los niños la más común, o en el caso de los adultos, de otro tipo. Puede ser viral, pero no necesariamente va a desencadenar también estridor como para determinar que es croup. ¿Me explico? En los adultos también, un adulto que tiene una laringitis aguda no necesariamente va a tener croup. Tiene una inflamación de toda la laringe, no solamente de la parte subglótica, y no desarrolla croup porque el edema que se ocasiona no desarrolla estridor porque el edema que se ocasiona no obstruye más del 60% de su vía aérea, no va a desarrollar estridor. ¿Sí? Entonces, enfocándolo hacia tu pregunta, no es solo la diferencia, sino que a veces hay como sinónimo utilizada esa palabra. Uh-huh. Pero por eso lo vimos como temas aparte. Croup es específicamente la laringotraqueitis. Doctor, otra pregunta, ¿qué tan frecuente es encontrarlo hoy en día con pacientes con COVID? O sea, ¿cómo le hacen para diferenciar si es COVID o nada más una simple laringitis? Un paciente con COVID generalmente no tiene disfonía y no tienen estridor porque la causa de la disnea no es por obstrucción de la vía aérea específicamente, sino es porque hay una alteración en el intercambio gaseoso, entonces a nivel alveolar. Entonces realmente el paciente no llega ni con estridor ni con disfonía. Lo que tiene es disnea y es por lo que te acabo de mencionar. Entonces no, puede ser que coincida, pero no lo hemos visto muy común, ¿eh? Realmente no hemos visto casos que aparte tengan la disfonía. Es raro, pero no, puede ser que coincidan, sí, no es común o no ha sido común. Uh-huh. ¿Alguna? A mí no me queda muy claro el diagnóstico clínico de croup y de laringitis, porque ahorita estábamos hablando que croup... ¿No te queda claro? Ya hablamos de perdón, ¿no te queda claro que croup tiene una trillada que dijimos ayer? Sí, decíamos que era disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio. Uh-huh. Y en esta también hablábamos que tenía lo mismo, entonces como que no me queda muy claro cómo diferenciarlo. Es que una laringitis puedes no tener el estridor, puedes nada más tener la disfonía, en adultos y en niños. Ahora, si es un niño, lo más seguro es que también tenga el estridor, entonces en automático es un tipo de laringitis aguda que en los niños la causa más común es por hemófilos influenza y entonces se denomina croup, porque aparte va a tener el estridor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí. No sé, a mi compañero no sé si le ayude, que también el inicio de la enfermedad en el caso del croup puede ser en días y en la laringitis es más súbito, ¿no? Y nocturno. No, además de que la fiebre... no necesariamente. Ok. No, es que el croup es casi exclusivo de niños. Ok. Sí, en el adulto no vas a ver croup porque, de hecho, recordando la incidencia, que es el pico, el croup es el pico entre 2 y 3 años de edad. En los adultos no vas a encontrar prácticamente croup porque no van a presentar esa triada, no es frecuente que tengan datos de dificultad respiratoria. Entonces, y sí vas a encontrar muchas laringitis virales en las cuales el paciente se pone ronco, tiene disfonía que va a ser aguda.
o que va a ser crónica. Y ahí ya en crónica tenemos muchas otras causales, como las que acaban de mencionar, el reflujo gastroesofágico, tumores, tumores benignos, malignos, inhalación crónica de agentes irritantes, cáusticos, quemantes, etc. Entonces puede ser agudo crónica, pero el CRUP no va a haber un CRUP crónico. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o alguien que quiera, de los que dieron el tema de CRUP, que quisieran aclarar algo más o profundizar algo más al respecto? ¿No? Bueno. ¿Preguntas, dudas, no? Les voy a pasar lista. Doctora. Entonces les voy a pasar lista.